Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga mucho. Bueno, comparto con ustedes la palabra de Dios que prediqué anoche por medio de Facebook y bueno, el sonido no salió muy bien y por eso estoy volviendo a compartir con ustedes a través de este audio el mensaje de anoche. El título del mensaje fue Cuando la prudencia dice otras cosas. Y antes de leer el texto bíblico en Lucas capítulo 10, versículo 3, quiero aclararles que no es con ánimo de cuestionar, sino de reflexionar. Creo que es un momento donde tenemos que pensar en cómo estamos pensando y en lo que estamos haciendo. Obviamente que al desarrollar la palabra puede que te sientas cuestionado, no es esa intención. Ahora, es propio de la Biblia, es propio de la palabra de Dios que la Biblia nos confronte, que la Biblia nos cuestione nuestras formas de pensar, cuestione nuestras actitudes y de repente también es muy sano ser confrontado y ser cuestionado en alguna manera, porque en lo personal yo he descubierto que sirve para dos cosas. Primero, el hecho de ser cuestionado o ser confrontado me puede hacer ver que estoy equivocado en algo y puedo corregirlo, pero a la vez puede reafirmar aquello que estoy haciendo porque la confrontación, el cuestionamiento, lo único que hace es confirmar que yo estoy en la actitud correcta, estoy pensando en la pensando correctamente acerca de lo que estoy haciendo. A ver, todo cuestionamiento, toda confrontación sirve en estos dos sentidos, ya sea para corregir lo que estoy pensando o haciendo mal, sirve también para poder afirmar lo que creo, lo que pienso y lo que estoy haciendo. Dicho esto, quiero leer con ustedes Lucas capítulo 10, versículo 3, palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Les dice el Señor Jesús a ellos: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. En el día de ayer leía el diario eh, digital Infobae. Y ahí me llamó la atención una nota que le hicieron a una profesora de psicología de la Universidad de Nottingham, de nombre Helen Townsend, y me llamó la atención por el título de la nota. El título de la nota decía que en el reportaje ella decía esta expresión: pusimos a la gente en un rincón de miedo y terror. ¿Cómo la sacamos de ahí? Y después siguió diciendo en la nota, que fue bastante extensa y que tiene mucho para aprovechar y comprender muchas de las cosas que estamos viviendo desde la mirada de la psicología, ¿verdad? Que no es toda la verdad, obviamente, y no es la mirada justa, pero a veces aporta ciertos sentidos que nos son útiles para entender lo que está pasando en la mente y en la cabeza de todos nosotros en medio de este proceso que estamos atravesando ya hace muchos meses. Y ella dice en la nota que hay estudios muy interesantes que se han hecho observando cómo nuestras emociones impulsan comportamientos, ya sea de búsqueda del riesgo o de escape del riesgo, y cómo nuestras emociones afectan nuestras percepciones sobre los riesgos. Y esencialmente lo que muestran estos estudios es que si haces que alguien sienta miedo o ansiedad, o si una persona tiende a sentir ansiedad ante los angustia, ante los riesgos, es más probable que actúe evitando arriesgarse. Y esto del riesgo a mí me llamó poderosamente la atención, que ponga el acento sobre esta cuestión de que cuando uno siembra el miedo y el terror en las personas, las emociones de todos nosotros nos impulsan a evadir el riesgo. ¿M? Y empezamos a percibir el riesgo donde antes no lo percibíamos. Entonces, ¿la tendencia cuál es? A retraernos, a evitar arriesgarnos. Ahora, esta actitud en un punto choca con lo que es la vida de fe.
Porque enseguida mi mente fue corriendo a Lucas capítulo 10, verso 3, donde Jesús le dice a sus discípulos: yo los envío a ustedes como corderos, no hay nada más indefenso que un cordero, los envío como corderos en medio de lobos. O sea, lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo es que le envía a los creyentes a cumplir una misión donde van a encontrarse con riesgos. Va a haber situaciones riesgosas, va a haber situaciones peligrosas, va a haber contexto de riesgo. No hay nada más riesgoso que corderos en medio de lobos, por supuesto. Ahora faltan 20 días nomás, para el 31 de octubre, donde seguramente la Iglesia Evangélica va a recordar la Reforma Protestante, a Martín Lutero, Juan Calvino y a todos los reformadores del siglo XVI. Y por supuesto que eso está bien y lo tenemos que hacer. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros admiramos a esos hombres? ¿Sí? Los admiramos. Bueno, los admiramos por la misma razón por la que admiramos a Belgrano, por la que admiramos a San Martín. ¿Por qué los admiramos? Y porque tenemos feriados para recordar sus nombres y recordar lo que ellos hicieron. Bueno, porque admiramos su audacia, admiramos su valentía y admiramos su disposición para enfrentar el riesgo y las amenazas. En el caso de los reformadores, ellos enfrentaron el riesgo y las amenazas del emperador del Imperio Romano de ese tiempo, Carlos V, y las amenazas del Papa León X. No olvidemos que la Iglesia Católica era inclusive más poderosa y más autoritaria que el Estado imperial de Roma en ese tiempo. El Papa estaba por sobre los reyes. Y lo que admiramos de estos hombres es justamente su audacia, su valentía y su disposición a enfrentarse contra estos poderes, asumiendo el riesgo que eso conllevaba. Ahora, no es que ellos iban como cabeza de turco, ¿sí? A que de repente los quemaran en la hoguera. No, ellos no buscaban eso, sino que buscando hacer la voluntad de Dios, buscando predicar el Evangelio, buscando hacer discípulos, buscando evangelizar, buscando honrar la palabra, se encontraron justamente con las amenazas del emperador Carlos V y con las amenazas también del Papa León X, que no eran simplemente amenazas. Estos tipos te mandaban el ejército y te masacraban, esa es la realidad. Ahora, déjeme decirle algo. Sin ese espíritu de aventura que tuvieron esos reformadores, y no solamente ellos, los primeros apóstoles, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, sin ese espíritu de aventura que ellos tuvieron, incluso muchos héroes de la fe del Antiguo Testamento, que estuvieron dispuestos a correr riesgos, sin ese espíritu, el cristianismo no hubiera existido, o sea, mejor dicho, hubiera desaparecido. El cristianismo hubiera desaparecido. Y yo creo, hermanos, que en medio de esta situación nosotros, pensamos que no está pasando nada en el mundo espiritual, en la vida espiritual. Algunos creen equivocadamente que la vida espiritual se puede poner en pausa. Y déjame decirte que estar viviendo la vida cristiana de manera individual, aislada del resto de tus hermanos, es poner en pausa la vida cristiana, es poner en pausa la vida espiritual. O sea, porque la vida espiritual, la vida cristiana, la vida de un creyente salvo, se vive en el contexto de lo que la palabra de Dios dice que se tiene que vivir, ¿no? O sea, en medio de la comunión con los hermanos y los creyentes que somos la iglesia de Cristo y que es imposible despegar de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Ahora, sin este espíritu de aventura, sin esta disposición a enfrentar el riesgo y a enfrentar las amenazas que implica hacer la voluntad de Dios en este tiempo, el cristianismo, como lo hemos conocido, va a desaparecer. El cristianismo de estos hombres que predicaron y vivieron estos hombres y mujeres de la antigüedad va a desaparecer. O sea, va a seguir existiendo la religión cristiana, va a seguir existiendo personas que se van a llamar a sí mismos cristianos, por supuesto,
pero no van a ser nada más que un hombre de una religión entre tantas religiones más, y hombres y mujeres que no tienen nada que los diferencie del resto de los seres humanos. Porque el cristianismo sin este espíritu de aventura y de estar dispuestos a enfrentar el riesgo, sin este espíritu de audacia, sin este espíritu de valentía, el cristianismo no es cristianismo, porque justamente la fe, ¿qué implica, hermanos? La fe implica asumir riesgos. La fe no es una cuestión pasiva, la fe no es una cuestión contemplativa, no es un convencimiento intelectual, no es solamente tener convicciones claras, sino es vivir de acuerdo a esas convicciones, y puede que viviendo de acuerdo a esas convicciones, bueno, te encuentres en tu caminar cristiano con peligros, con pruebas, con luchas, dificultades, con riesgos que tengas que enfrentar. Y acá hay lugar para hacer dos preguntas por lo menos. ¿Cuál es el lugar de la prudencia? Y acá prudencia la pongo entre comillas porque vamos a aprender a definir la prudencia como la Biblia lo define. Una cosa es la prudencia cuando vos agarrás el diccionario español, castellano, y lo que dice la palabra prudencia, que todo el mundo tenemos una idea de lo que significa prudencia, ser cauto, ser cuidadoso, ser prudente. Ok. Ahora, es llamativo que cuando la Biblia habla de que el cristiano tiene que ser prudente, bueno, significa otra cosa que voy a explicar. Lo que la Biblia dice con respecto a la prudencia. Ahora, ¿cuál es el lugar de la prudencia en relación a nuestra misión en el Evangelio? Y otra pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo definiríamos al Señor Jesús? ¿Como prudente o como imprudente con respecto a los riesgos? Bueno, capaz que me digas, los evangelios dicen que él evitó varias veces que lo mataran. Es verdad, eso dicen los evangelios. Pero los evangelios también aclaran por qué Jesús evitó varias veces que lo mataran. Porque no era su hora, dice el evangelio. Porque no era su hora, porque no era el tiempo. Porque cuando llegó la hora, y eso lo estamos aprendiendo los domingos, se habrán dado cuenta que estoy haciendo una pausa en el Evangelio de Marcos y estamos aprendiendo en esta serie de Marcos lo que Jesús hizo y dijo en la última semana de su pasión en Jerusalén, donde el viernes fue crucificado. Cuando llegó la hora, o sea, el lunes, que él entró a la ciudad de Jerusalén, lo que se llama la entrada triunfal, él mismo buscó el conflicto. Él mismo buscó el conflicto que lo iba a llevar a la muerte. Él casi forzó a los líderes judíos a ejecutarlo esa semana. No es que no lo querían matar, ellos venían planeando matarlo y deseaban más que cualquier cosa matar a Jesús, pero no lo tenían planeado para esa semana. Jesús, con sus acciones, con sus enseñanzas y con sus confrontaciones, todas estas cosas las hizo Jesús siguiendo la voluntad de su Padre. Él forzó su crucifixión. Él entregó su vida, no se la quitaron, ya lo dijo él. Nadie me la quita a mi vida, yo la doy, la entrego por mí mismo. Él forzó al liderazgo judío a que lo ejecutaran, lo entregaran a los romanos y lo ejecutaran en una cruz. Ahora, ¿cómo lo juzgaríamos al Señor? Según nuestros parámetros de prudencia que hoy tenemos, que hoy manejamos nosotros. ¿Y cómo lo juzgaríamos al Señor? Siendo que Él envió a sus discípulos a pesar de los riesgos que ellos iban a enfrentar. Porque, a ver, uno podría decir, bueno, está bien, Jesús enfrentó el riesgo, enfrentó el peligro, casi provocó que lo crucificaran. Bueno, cada uno con su vida hace lo que quiere. Bueno, pero Jesús no solamente con su vida hizo lo que él quiso, llamó a sus discípulos y los mandó, los envió como corderos en medio de lobos. Ahora, acá cambia la ecuación, porque una cosa que uno personalmente decida es ponerse al riesgo y otra cosa es que alguien te mande a exponerte al riesgo. Bueno, está bien, yo sé,
que nadie está obligado a que si otra persona te quiere obligar a exponerte al riesgo, nadie está obligado a dejarse presionar, nadie está obligado a asumir ningún riesgo presionado por otra persona. Ahora, cuando esa persona es Jesucristo, que decimos que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Dueño, cuando es Él el que nos envía, no al riesgo, no al peligro, Él nos envía a cumplir una misión, Él nos envía a hacer su voluntad. Ahora, si haciendo su voluntad, cumpliendo con nuestra misión, nos toca enfrentar riesgos, bueno, Jesús les advirtió a los discípulos que esto era lo que iba a pasar no solamente a ellos, sino a todos los cristianos de toda la historia. Los envío como corderos en medio de lobos. Los lobos eran los falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Pero también había riesgos, no solamente de estos falsos predicadores, también los discípulos iban a estar en riesgo para la salud física y emocional de ellos. Mateo 18. Jesús les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora bien, vos no podés sanar enfermos por internet. Para poder sanar enfermos tenés que estar entre los enfermos. Ahora vos me dirás, bueno, pastor, no hay problema con eso, yo ya estoy vacunado, así que, como pasó cuando viajamos al Chaco, ¿no? Al impenetrable. Todos nos fuimos a vacunar contra la fiebre amarilla porque obviamente tenemos a disposición, sabemos que el mosquito que te pica en el monte impenetrable te contagia la fiebre amarilla y te podés ir para el otro lado, pero tenemos una vacuna, gloria a Dios por eso, todos nos fuimos y nos vacunamos contra la fiebre amarilla. Ahora, ellos no tenían en ese tiempo opción de vacunas. No, la medicina no estaba avanzada como nosotros, como está ahora en el tiempo nuestro, y sin embargo Jesús los mandó a estar entre enfermos. Encima, entre enfermos contagiosos, porque le dice limpiar leprosos. Y no se puede limpiar leprosos por internet ni por mensaje de WhatsApp. Para limpiar leprosos tenés que estar entre leprosos y tocar leprosos, como los tocaba Jesús. ¿Era un riesgo? Por supuesto que era un riesgo. Le dice que vayan y resuciten muertos. También este es un ambiente bastante delicado, no solamente para la salud, también es delicado emocionalmente. No es emocionalmente muy gratificante ni fortalecedor estar en un ambiente de velorio, en un ambiente de muerte. Y para colmo después le dice que vayan y echen fuera demonios. A ver, los discípulos no tenían los libros de demonología que tenemos hoy, no tenían la revelación del Nuevo Testamento para entender cómo actúa Satanás, cómo operan los demonios, ni tuvieron maestros ni predicadores que les decían cómo se echa fuera los demonios. A ver, ellos la única cosa que tenían de idea de Satanás era de lo que habían leído del Antiguo Testamento, pero cómo actúan los demonios, cómo operan los demonios, qué clase de demonios sabían. Ellos ignoraban todo esto, ignoraban todo acerca de los demonios, seres poderosos, seres malvados, perversos, oscuros, malignos, que existían desde hace siglos, muchos siglos que ellos, seres espirituales invisibles contra los cuales ellos tenían que batallar, a los cuales tenían que enfrentar, derrotar y vencer. A ver, esto era bastante traumático también desde el punto de vista emocional y espiritual. Estaban entrando en un terreno muy peligroso. Por eso cuando ellos vuelven a darle el informe al Señor Jesús, venían contentos porque los demonios les obedecían. Porque para ellos eran los primeros que estaban sorprendidos porque no eran expertos en el campo del ministerio de liberación. Pero convengamos que estar rodeado de endemoniados es un riesgo. Después les advirtió del rechazo social que ellos iban a tener que enfrentar. Lucas 10:10, mas en cualquier ciudad donde entréis y que no te reciban, Jesús les está avisando, en algunas ciudades te van a recibir, en otras no te van a recibir, en otras te van a rechazar, pero vayan y prediquen igual. Les advirtió del maltrato físico que podían llegar a enfrentar, Mateo 10:17, y los azotarán con látigos en las sinagogas. Y les advirtió también de la posibilidad de que podían morir, que los podían matar. Juan 16:2. Hasta viene el día
en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Ahora bien, nada más peligroso que estos contextos de falsos predicadores, profetas y hermanos, contexto de riesgo para la salud física y emocional, contexto de rechazo social, contexto de peligro de maltrato físico y contexto de peligro de muerte, nada más peligroso que estos contextos para cualquier persona. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero un creyente, ¿es cualquier persona? Nosotros los creyentes, ¿tenemos los mismos principios y valores que el resto de la humanidad? ¿Cómo deberíamos pensar nosotros los cristianos nacidos de nuevo en cuanto al cuidado y valor de nuestras propias vidas? Bueno, Pablo lo definió muy bien. Cuando advertido por el Espíritu Santo de los sufrimientos que le esperaban en Jerusalén, presionado por los hermanos que lo amaban a Pablo y que intentaban que Pablo no fuera a Jerusalén, que evitara el riesgo de ir a Jerusalén, que dicho sea de paso, el Espíritu Santo le advertía a Pablo lo que le iba a pasar en Jerusalén, que de hecho le pasó, los sufrimientos, el arresto de Pablo le pasó, no, no le advertía para que no vaya a Jerusalén, porque él sabía que la voluntad de Dios era que él vaya a Jerusalén. Pero le advertía simplemente para, primero, probarlo, a ver qué iba a hacer Pablo con su propia vida. Y segundo, para advertirle lo que le iba a pasar, para que cuando suceda lo terrible que le sucedió en Jerusalén, no se sorprenda. Ahora, ¿cómo respondió Pablo? Respondió Pablo en Hechos 20:24, donde él dice a los hermanos que le decían, no vayas, no vayas, no vayas, es peligroso, no vayas, es un riesgo, no vayas. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué aprendemos de la palabra inspirada por el Espíritu Santo en la boca de Pablo? Que la vida del creyente, nuestras vidas, hermanos, tienen valor en relación a lo que nos fue encomendado por nuestro Señor. Nuestras vidas tienen valor y la valoramos y la cuidamos porque nuestras vidas cumplen una función, el de dar testimonio de la gracia de Dios. Ese es el valor que tiene nuestra vida. Esa es lo utilitaria de la vida nuestra, lo utilitario que es la vida nuestra. Es la función para la cual estamos vivos todavía en esta tierra. Yo me he preguntado en estos últimos años, ¿por qué Dios me dejó vivir a mí? Cuando yo tenía, ustedes conocen mi testimonio, cuando yo tenía 20 años. Yo no era el único drogadicto del barrio, no era el único ladrón y borracho del barrio. Éramos como 30, 35 muchachos en una esquina. Uno más drogadicto que el otro, uno más ladrón que el otro, uno más malandro y perverso que el otro. Ahora, yo no sé por qué Dios me escogió a mí de entre todos ellos. Y no voy a tener la respuesta más allá de lo que dice la Biblia, porque Él quiso, porque no haya nada bueno en mí para que Él me escogiera. Ahora, de hecho, me escogió, y porque me había escogido de antemano, antes de la fundación del mundo, me llamó. Un día me llamó, y ese día que me llamó, yo me arrepentí de mis pecados, vine a Cristo, después de haber escuchado la predicación del Evangelio. Le entregué mi vida al Señor para siempre, y esa noche, en febrero de 1988, Dios me otorgó el milagro de nacer de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me dio una nueva vida? ¿Por qué me dejó vivir? ¿Por qué yo mirando para atrás
Le puedo agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que me ha dado en la vida, por la familia, por mi esposa, por mis hijas, por mi nieto y los que van a venir, por los hermanos, por ustedes, por la iglesia de Cristo, por el privilegio de ser un pastor en la iglesia de Cristo. Pero ¿por qué me dejo vivir? ¿Para que sea feliz? De hecho lo soy, por todo esto que Dios ha hecho, por mi relación con Él, por mi caminar con Él. Realmente me siento feliz y contento. Pero Dios me dio vida para hacerme feliz y hacerme contento. No, yo he descubierto que Él me ha dado la vida para que cumpla con esta misión, dar testimonio de la gracia de Dios. Mi vida tiene valor en ese sentido. Si no es por esto, mi vida carece de valor. Mi vida no tiene ninguna clase de valor, sino es el de poder terminar la carrera que me puso el Señor por delante. Hermanos, la vida cristiana es una carrera. Y vos ya sabés que si en una carrera parás, perdés. Algunos piensan equivocadamente que por la cuarentena se puede poner en pausa la vida cristiana, la vida espiritual, se puede poner en suspenso, parar a ver hasta que aclare. ¿Mm? Y de hecho, cuando digo vivir la vida cristiana, no pensemos que vivir la vida cristiana es vivir la vida cristiana unipersonal. Vivimos en un mundo individualista, una cultura individualista. No se puede ser cristiano en una isla. Cualquiera es cristiano solo en una isla. Cualquiera vive su vida cristiana si está aislado de todo el resto, de todo lo demás del cuerpo de Cristo. Bueno, no es vida cristiana, no se vive la vida cristiana en ese contexto, no fue diseñada de esa manera. La vida cristiana, como Pablo la plantea, es una carrera, y dice él, yo con tal que acabe mi carrera, y la estoy corriendo con gozo, no con sacrificio ni lamentos, con gozo, y con tal que acabe el ministerio, el servicio que el Señor me ha encomendado, y que le ha encomendado no solo a Pablo, sino nos ha encomendado a todos nosotros, dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, y damos testimonio cuando hablamos a alguien personalmente del Evangelio, damos testimonio cuando salimos a evangelizar, damos testimonio cuando nos reunimos como pueblo de Dios y glorificamos a Dios como pueblo de Dios y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios como pueblo de Dios, también ahí estamos dando testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y acá es donde, hermanos, descubro que no hay lugar para la llamada prudencia entre comillas. Voy a explicar después, como dije, el significado de la palabra prudencia desde la Biblia. No hay lugar para la llamada prudencia. A ver, no estoy promoviendo la imprudencia, sino que estamos entendiendo mal lo que significa la palabra prudencia para el cristiano. Porque cuando decimos prudencia, decimos cautela ante cualquier situación de riesgo. Ahora escuchen, el riesgo nunca es un factor para evaluar si cumplimos o no con lo que el Señor nos encomendó. Porque ya sabemos que va a haber riesgos de todo tipo. Ya lo leímos, escuchamos las palabras de Jesús. Entonces yo no puedo, ningún cristiano puede poner el riesgo como un factor para decidir si obedece a Dios o no obedece a Dios. No estoy diciendo que todos los que obedezcamos a Dios nos vamos a enfrentar con todos esos riesgos que Jesús describió a sus discípulos. Quizás no te toque enfrentar ninguno, ¿sí? O uno de ellos, o dos, y no todos. A otros quizás le toque enfrentar todos esos riesgos. De hecho, a muchos les ha pasado tener que enfrentar, a muchos hermanos nuestros, todos esos riesgos. Pero nunca fue el riesgo un factor para evaluar si hago la voluntad de Dios o no, si cumplo la palabra o no cumplo la palabra, si evangelizo o no evangelizo, si discipulo o no discipulo, si visito o no visito, si me congrego o no me congrego. El riesgo nunca es un factor para evaluar si cumplimos o no con lo que el Señor nos encomendó. Un médico cristiano me decía hace un par de semanas, me dice, bueno, pero hay que cuidarse, no vas a exponerte a propósito. Y me sonó igual al ministro de Salud
Ginés González García cuando dijo: el virus no nos busca a nosotros, sino que nosotros buscamos al virus. No, señores, no. Los creyentes no buscamos ni dejamos de buscar virus ni nada que este mundo padezca u ofrezca. Los cristianos buscamos hacer la voluntad de nuestro Rey y nuestro Señor, que nos envió a evangelizar a los perdidos, nos envió a apacentar a sus ovejas, a pesar de los riesgos que encontremos en el camino. De hecho, nos mandó también a congregarnos. Y dicho sea de paso, el domingo que viene, 10 de la mañana, con copitas individuales, vamos a celebrar juntos la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo mandó el Señor. Y porque hace 6 meses que no estamos obedeciendo lo que el Señor nos manda, plenamente. Algunos creen que no está pasando nada. Creen que la cuarentena tiene el mismo efecto que poner en pausa una película, ¿viste? Vos pones en pausa una película y la seguís después. Ponés en pausa un video y lo seguís después. Ponés en pausa una canción y la seguís después. La salvación no se puede poner en pausa. La vida cristiana, la vida espiritual no se puede poner en pausa. No es la suspendo ahora, la sigo después. La obediencia no se puede poner en pausa. La gran comisión no se puede poner en pausa. Hermanos, esta cuarentena reveló muchas cosas, muchas cosas. Y una de ellas, una de entre tantas cosas, y que algún día me gustaría compartir con todos ustedes, una de estas cosas que la cuarentena ha revelado es lo mucho que sobrevaloramos nuestras vidas. O mejor dicho, que sobrevaloramos demasiado nuestras vidas. No queremos morir, ni siquiera enfermarnos. Yo tampoco, por supuesto. Pero la pregunta es esta: ¿para qué querés vivir? Esa es la pregunta. Bueno, pastor, es mejor estar vivo que muerto. Ya lo hablamos esto hace un par de semanas atrás. Es mejor estar vivo que muerto. Ahora bien, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. O sea, es verdad, es mejor vivir que estar muerto si con mi vida estoy siguiendo, viviendo y obedeciendo a Cristo. Porque ese es el todo de la vida del cristiano. Cristo es el todo. Es el sol donde gira nuestro universo, Cristo. Y las palabras de Cristo, y el mandato de Cristo, y la misión de Cristo, y el evangelio de Cristo, y el nombre de Cristo, y la gloria de su nombre. Porque si no vivimos para Cristo y por Cristo, ¿qué sentido tiene que vivamos? ¿Cuál es el sentido de la vida para el cristiano si no es amar a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, cumplir la misión de Cristo y dar la vida por el evangelio de Cristo? Con respecto a esto hay una revelación muy interesante en la enseñanza de Jesús sobre la oración en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11. Jesús le enseña a sus discípulos cómo orar y les dice: vosotros pues oraréis así. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Luego dice que tenemos que pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bien, el pan que pedís y se te da cada día, ¿para qué es? Bueno, según las palabras de Jesús, no es para que no te mueras. No es para que estemos gorditos y bien alimentados. No, no, no. Porque el pan de cada día se pide para que el reino de Dios venga y la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. El pan que se te da cada día es para que entregues tu vida por su reino
y para hacer su voluntad. Punto. El pan no es para vivir por vivir. El pan de cada día no es simplemente porque Dios quiere prolongarnos la vida. Dios quiere prolongar nuestra existencia. Dios quiere que vivamos muchos años. No, 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 no. El pan que se nos da cada día es para que nosotros dediquemos nuestra vida a la extensión de su reino y a hacer su voluntad, como es hecha en los cielos. Más allá de esto, no merecemos el pan. Yo sé que por ahí esto puede sonar fuerte, pero no debería sonarnos fuerte, porque tampoco merecemos la salvación. Sin embargo, Cristo nos la otorgó. Tampoco merecemos el perdón de pecados. Sin embargo, Dios el Padre nos perdonó. Entonces, si no merecemos la salvación, no merecemos el perdón de pecados, tampoco merecemos el pan de cada día. Ahora, se lo estamos pidiendo, ¿para qué se lo estamos pidiendo? Para trabajar, para que su reino venga y para hacer su voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Si no estamos viviendo para esto, ¿por qué Dios debería alimentarte? Y si vivimos para hacer su voluntad, la alimentación y la buena salud no debería ser una preocupación para nosotros. Pastor, ¿no está exagerando? No, Mateo 6:33, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y alimentación, buena salud, ropa, vestido, estas cosas te serán añadidas. Si buscamos el reino, lo mismo que dice el Padre Nuestro, y Mateo 6:27 también dice lo inútil que es preocuparse para vivir más. Porque Jesús le dice a sus discípulos, Mateo 6:27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Entonces, asumamos que no merecemos ni el aire que respiramos. No exagero, Pablo dijo que la paga del pecado es la muerte, o sea, el pecador debería estar muerto. Ahora estamos vivos por el aire que respiramos, que nos los da Dios sin merecerlo. Él nos da el aire, nos da el pan y nos da muchísimo más. ¿Para qué? Para que a la hora de obedecer el mandato de Dios, la palabra de Dios entera, completa, juguemos a ser prudentes. Incluso yo podría cuestionar a Dios, retóricamente hablando, por supuesto, porque no me atrevería a hacer esto, de verdad. Pero retóricamente hablando, podría cuestionar a Dios acerca de qué sentido tiene que Él siga dándole de comer a cristianos que desobedecemos. ¿Y qué me respondería el Señor, Jesús, ante este cuestionamiento? Jesús me respondería lo que ya dijo en su palabra, vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, pues Él es bondadoso con los desagradecidos y los perversos. Si algo nos da, si hay algo en nuestra mesa, si hay algo en nuestro bolsillo, no es porque Dios esté contento con nosotros, ni tampoco es para que lo usemos para lo que nosotros querramos. Todo esto se nos da simplemente porque Él es bueno, con justos e injustos, y con los ingratos y con los perversos, con buenos y con malos. El pasaje paralelo de Lucas 10 es Mateo 10, 16 al 22. Y los voy a leer. Dice el Señor Jesús, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes. La versión Reina Valera dice prudentes como serpientes, significa astutos, como serpientes, y sencillos como palomas. Entre este contexto de falsos profetas y predicadores y maestros y falsos hermanos,
astutos como serpientes, sencillos como palomas. Los envío yo, pero sean astutos y sencillos. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las congregaciones, sinagogas, por mi causa. No por culpa tuya, no, 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 no. Jesús dice, no es por tu culpa, sino que es por mi causa. Los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Para eso vas a terminar preso, para tener la oportunidad de predicarle a las autoridades. Pero cuando los arresten, y de hecho te van a arrestar, no se preocupen, ¿no? Qué lindas palabras del Señor, ¿no? En medio de todo esto, no te preocupes. No te preocupes por lo que vas a decir o cómo vas a decirlo, porque en ese momento se te dará lo que tenés que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. En ese momento se les dará la experiencia gloriosa de que el Espíritu de Dios hable a través de tu vida y dar testimonio de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia de Dios. En ese momento se te dará esta gloria de dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios en ese momento. Y hermanos, yo no me quiero perder ese momento, porque la verdad por esos momentos es el que vivimos la vida cristiana. Vivimos la vida cristiana porque anhelamos esos momentos donde vemos la gloria de Dios manifestada. Ahora, ¿queremos ver la gloria de Dios manifestada? Bueno, la gloria de Dios se manifiesta en contextos como estos, en contextos difíciles, riesgosos, peligrosos, pero que aún así estamos haciendo la voluntad de Dios. Y en ese momento más difícil, no se preocupen, dice el Señor, no se preocupen, dice el Señor. En ese momento te voy a dar la gloria de hablar en mi nombre y dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y luego le sigue advirtiendo, diciendo, el hermano entregará a muerte al hermano porque se hizo cristiano, el padre al hijo, porque se hizo cristiano. Los hijos se rebelarán contra sus padres, que se hicieron cristianos, y harán que los maten por haberse convertido en seguidores de Cristo. Y por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Qué inútil y tonto, hermanos, es querer quedar bien con la gente. Querer quedar bien con las autoridades, con la sociedad. Hermanos, podemos hacer un montón de cosas para agradar a la sociedad, agradar a las autoridades. Podemos fundar escuelas cristianas, hospitales cristianos, comedores cristianos y hacer el bien a todos los pobres y necesitados del mundo y ayudar a todo el mundo y ser los mejores vecinos, los mejores trabajadores, los mejores obreros. Y está bien, lo tenemos que hacer, pero si lo hacemos para que la gente diga, oh, qué gran cristiano, olvídate, no lo van a decir nunca. Porque cuanto más obedientes somos a la palabra de Dios, más el mundo nos va a aborrecer. Ahora, ¿sabes por qué el mundo nos va a aborrecer si hacemos lo que Dios manda? Porque cuando hacemos lo que Dios manda, predicamos el Evangelio que denuncia el pecado de ellos. Y el mundo te va a tolerar que hagas buenas obras, que te portes como un señorito y una señorita inglesa. Pero el mundo no va a tolerar que le señales el pecado, su pecado. Nos van a odiar por eso y está bien que nos odien, porque si nos odian es porque estamos cumpliendo con nuestra misión de decir la verdad. Y esto no va a ser por culpa nuestra que nos van a odiar, no. Jesús dijo es por causa de mi nombre. Pero después termina con esta frase, un pasaje monumental. Pero el que se mantenga, ¿cómo? Firme en medio de todo esto hasta el fin será salvo. En medio de lobos, falsos profetas, falsos hermanos, falsos predicadores, falsos maestros, en medio de círculos religiosos hostiles, enemigos, opositores, en medio de gobernantes de un estado hostil, en medio de tu propia familia hostil, en medio de todo esto,
el que se mantenga firme a pesar de los riesgos, firme hasta el fin, será salvo. Y en medio del aborrecimiento de todos, el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Esto es honesto, hermanos. Esto es honestidad brutal, diríamos hoy en día, de parte del Señor Jesús. A ver, tenemos que aplaudir esto, alabar a Cristo por ser tan honesto y decirnos la verdad. Porque hoy nadie te dice la verdad. El gobierno no te dice la verdad. Los medios no te dicen la verdad. Las instituciones no te dicen la verdad. Las escuelas no le están diciendo la verdad a nuestros hijos. No vas a encontrar la verdad, ni ninguna verdad en este mundo. Ahora Jesucristo nos dice las cosas con una honestidad digna de alabanza y polemizamos, debatimos las palabras de Jesús, hasta casi como que cuestionamos al Señor, sí, está bien, pero no creo que esa sea la forma en que tenemos que responder a la honestidad del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la palabra que el Señor les da a los discípulos, a los creyentes, a nosotros, que nos asegura la victoria en medio de este contexto de riesgos y peligros, mientras hacemos la voluntad de Dios? Bueno, la palabra que asegura la victoria no es prudencia, sino firmeza, perseverancia, porque es el texto, es el que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverancia, firmeza. Yo sé que, a ver, yo sé que el pastor tiene que ser prudente, lo sé, porque la Biblia dice eso del pastor. 1 Timoteo 3:2. Dice, pero es necesario que el obispo, el pastor, el anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Y ahí me fui al diccionario, obviamente, para tratar de entender qué quiso decir Pablo al pastor Timoteo, que tenía que elegir hombres con esta característica para ser pastores. Me fui a buscar el significado prudente al diccionario griego-español. Y me encuentro que la palabra prudente, el pastor tiene que ser prudente, significa seguro, sano de mente. Es decir, que se domina a sí mismo. Ahora, esta palabra Pablo también la usa en un sentido irónico con los creyentes de Corinto. En 1 Corintios 4:10, Pablo dice, escribe, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, los predicadores, dice Pablo, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros somos despreciados. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio, ustedes parecen tan sabios en Cristo. Nosotros somos los débiles, claro, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman y a nosotros nos ridiculizan. De manera irónica, Pablo los critica por esa falsa prudencia. Conclusión, si el pastor es llamado a ser prudente, o sea, seguro de mente o de mente sana, porque eso significa la palabra prudente, no hay nada más seguro ni nada más sano que cumplir con la palabra de Dios a pesar de los riesgos. Esa es la verdadera prudencia. El pastor, los creyentes, tenemos que ser prudentes. Bueno, eso significa que tenemos que ser de personas, ¿sí? Como dice la definición del diccionario, seguros de mente, sanos en nuestra mente. Entonces no hay nada más seguro ni nada más sano para los cristianos que cumplir la palabra de Dios a pesar de los riesgos. Si el pastor es llamado a ser prudente y por extensión los cristianos también, o sea, que es alguien, somos personas que nos dominamos a nosotros mismos, porque eso significa prudente, alguien que se domina a sí mismo, entonces no deberíamos dejarnos dominar por el discurso
dominante que infunde miedo y terror. A ver, ¿estoy diciendo que actuemos como mártires enloquecidos? No, 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 hermanos, para nada. Saben que en el siglo II, después de Cristo, en tiempo de la persecución romana, a los cristianos que se lo comían los leones en el circo romano se los consideraban mártires para Cristo, hombres y mujeres muy espirituales. Entonces algunos creyentes, pasados de rosca y de entusiasmo, por la gloria humana, por el aplauso de otros hombres, de otros creyentes, solitos se entregaban para que los romanos lo tiraran a los leones y los leones se los comieran, con la esperanza de que la iglesia los iba a recordar como los grandes héroes de la fe. Los pastores de ese tiempo no sabían qué hacer, porque los hermanitos iban y se entregaban solitos a los romanos. Entonces los pastores de ese tiempo se preguntaron si se podía considerar a esos hermanos como mártires por Cristo. Y ellos dijeron que no, que eso no era martirio, que eso era insensatez. Ellos dictaminaron que sólo son mártires por Cristo aquellos que, en cumplimiento de su ministerio, de su testimonio, se encontraban con la muerte. No que buscaban la muerte, sino que en el cumplimiento de su ministerio y testimonio se encontraban con la muerte. Esos son verdaderos mártires por Cristo. Entonces, hermanos, si vamos a morir, y de hecho vamos a morir, bueno, en el caso de los pastores, que sea en un púlpito, que sea en la calle dando testimonio, en el campo misionero, llevando el evangelio a los menos alcanzados, que sea predicando y dando testimonio de Cristo en tu trabajo, en tu barrio, a tus familiares y amigos. Si la muerte te va a encontrar, que te encuentre en el cumplimiento de tu deber, cumpliendo con tu deber. De la Academia de Juan Calvino en la ciudad de Ginebra, se dice que fue llamada la Escuela de la Muerte. Lindo nombre para un instituto bíblico, la Escuela de la Muerte, la Escuela de Juan Calvino en Ginebra. ¿Por qué le llamaban la Escuela de la Muerte? Porque se volvió muy común el recibir en esa escuela a los perseguidos por la Iglesia de Roma, o sea, la Iglesia romana, católica. Por ejemplo, los hugonotes franceses, los perseguidos escoceses, los ingleses, que se sentaron a los pies de Calvino en la Escuela de la Muerte para aprender el Evangelio de la Gracia, para luego volver a sus tierras de donde habían huido por la persecución, volver a sus tierras a predicar el Evangelio y ofrendar sus vidas como mártires para la obra de Cristo. No fueron a buscar la muerte, fueron a cumplir con el sentido y el propósito de sus vidas. Y en el camino, en su carrera, se encontraron con la muerte. Vas a morir, voy a morir, es un hecho. El tema es cómo vamos a morir. Hermanos, que sea en el cumplimiento de nuestro deber como cristianos. Dios te bendiga mucho. El domingo que viene, 10 de la mañana, tenemos Cena del Señor. Te esperamos con tu barbijo puesto para juntos celebrar y recordar el sacrificio de Cristo hecho por nosotros. Dios los bendiga y estamos en contacto.